El silencio en la enorme mansión era más doloroso que cualquier grito. Roberto observaba a Lucía desde el otro extremo de la mesa con una frialdad que congelaba el alma, convencido de que la mujer frente a él no era más que una actriz consumada buscando quedarse con su fortuna. Lucía, con los ojos hinchados de tanto llorar en secreto, intentó tocar su mano, buscando un rastro del hombre apasionado con el que se había casado, pero él la apartó con un gesto brusco de asco que la hizo temblar. Esa noche, el destino de ambos se rompería por una mentira venenosa, y ninguno sabía que una nueva vida ya estaba formándose en medio del desastre. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El sonido de los cubiertos chocando contra la porcelana fina era el único ruido en aquel comedor inmenso de la hacienda Los Nogales. Afuera, la tormenta amenazaba con descargar su furia, pero dentro, la tormenta emocional era mucho peor. Lucía, una mujer hermosa de cabello castaño y ojos expresivos, levantó la mirada hacia su esposo. Roberto, un hombre alto, de espalda ancha y mirada profunda, la ignoraba por completo, centrando su atención en su copa de vino como si ella no existiera. Roberto, por favor, no podemos seguir así, susurró Lucía, con la voz quebrada. El dolor en su pecho era físico, una presión insoportable. Roberto alzó la vista lentamente. Sus ojos, antes llenos de un deseo incontrolable por ella, ahora destilaban un desprecio absoluto. Así como, Lucía, respondió él con voz grave y cortante. ¿Esperas que te sonría mientras te sirves de mi comida y vives bajo mi techo, fingiendo ser la esposa perfecta? No me hagas reír. Tu actuación ha durado demasiado. No estoy actuando, exclamó ella, poniéndose de pie, harta de la humillación. Soy tu esposa. Te amo. ¿Qué te han dicho? ¿Qué veneno te metieron en la cabeza para que cambiaras de un día para otro? Hasta hace un mes no podíamos quitarnos las manos de encima. La mención de su intimidad hizo que Roberto apretara la mandíbula. Las imágenes de sus noches de pasión le invadieron la mente contra su voluntad. Recordó cómo, apenas unas semanas atrás, la había tomado en la biblioteca, desesperado, recorriendo cada centímetro de su piel suave, besando su cuello con ansiedad mientras ella gemía su nombre al oído, jurándole amor eterno entre sábanas revueltas y susurros cargados de sensualidad. Eres mía, Lucía, solo mía, le había dicho él mientras sus cuerpos se fundían en un solo ser, en una danza de placer y entrega absoluta donde no existían las dudas. Aquella noche había sido mágica, él la había amado con una intensidad animal y tierna a la vez, besando cada lunar de su espalda, perdiéndose en el calor de sus muslos. Pero ese recuerdo ahora le quemaba como ácido. Se puso de pie violentamente, tirando la silla hacia atrás con un estruendo que hizo saltar a Lucía. No te atrevas a usar nuestros momentos de intimidad para manipularme, gritó Roberto, acercándose a ella con pasos pesados, acorralándola contra el borde de la mesa. Eso es lo único que sabes hacer bien. Usar tu cuerpo para nublarme el juicio. Pero ya abrí los ojos, Lucía. Valeria me lo mostró todo. ¿Valeria? Lucía sintió un escalofrío. Valeria era la exnovia de Roberto, una mujer sofisticada pero maliciosa que nunca aceptó haber perdido al soltero más codiciado de la región. ¿Vas a creerle a esa mujer antes que a mí? Ella siempre nos ha odiado. Roberto, mírame a los ojos. Roberto la tomó de los brazos, no con suavidad, sino con la firmeza de un hombre desesperado y herido en su orgullo de macho. Te miro y solo veo traición, escupió las palabras cerca de su rostro. Valeria me trajo las pruebas. Las cartas que le escribías a ese primo tuyo pidiéndole dinero, diciéndole que pronto tendrías el control de mis cuentas. Las fotos donde te ves muy sonriente con ese tipo en el pueblo cuando yo estaba de viaje cerrando negocios. ¿Creíste que era imbécil? Lucía negó con la cabeza frenéticamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Esas cartas son falsas. Yo no tengo ningún primo al que le pida dinero. Y el hombre de la foto, era el veterinario que me ayudó cuando se enfermó tu caballo favorito. Roberto, estás ciego de celos y orgullo. Gritó ella, intentando soltarse. Suéltame, me lastimas. Él la soltó como si su piel quemara, dándole la espalda. Se pasó las manos por el cabello negro,
frustrado, sintiendo como el amor que aún le tenía luchaba contra la evidencia que Valeria, muy hábilmente, había fabricado. Valeria le había llenado la cabeza con que Lucía era una cazafortunas, que se había casado con él solo por la hacienda, que en la cama fingía placer solo para tenerlo controlado. Y Roberto, inseguro en el fondo por no creerse merecedor de un amor tan puro, cayó en la trampa de la duda. «Quiero que te vayas», dijo él, sin voltear a verla. «Mañana mismo. Te daré una compensación económica para que no digas que te dejé en la calle, pero quiero el divorcio». El mundo de Lucía se detuvo. El hombre que amaba, el hombre al que se entregó en cuerpo y alma, la estaba echando como si fuera una empleada ladrona. Sintió una náusea repentina, un mareo que casi la hace caer, pero se sostuvo de la silla. No era el momento de mostrar debilidad. «No quiero tu dinero, Roberto», dijo ella con una dignidad que sorprendió al hacendado. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y alzó la barbilla. «Si crees que soy capaz de vender mi amor por unas monedas, entonces nunca me conociste. Me iré esta misma noche. Pero escúchame bien, te vas a arrepentir. Cuando te des cuenta de la verdad, cuando veas que tu orgullo destruyó lo único real que tenías en tu vida, no me busques. Porque ya será tarde. Vete entonces», bramó él, golpeando la mesa. «Lárgate con tu amante y déjame en paz». Lucía subió las escaleras corriendo, con el corazón hecho pedazos. Entró a la habitación que compartían, esa habitación donde tantas veces él la había despertado con besos suaves en la espalda y palabras de adoración, diciéndole buenos días, mi reina, mientras sus manos traviesas buscaban su calor bajo las mantas. Ahora, ese lugar se sentía como una tumba. Sacó una maleta pequeña. No se llevó joyas, ni los vestidos caros que él le había comprado. Solo guardó su ropa sencilla, la que traía cuando llegó al pueblo, y una foto de ellos dos el día de su boda. Mientras doblaba un suéter, sintió otra vez ese mareo fuerte y se tuvo que sentar en la cama, llevándose una mano al vientre. «Todo estará bien», se susurró a sí misma, aunque no entendía por qué su cuerpo se sentía tan extraño últimamente. Atribuyó el malestar a los nervios y al estrés de las últimas semanas de peleas constantes. Bajó las escaleras con la maleta en la mano. Roberto estaba en el despacho, sirviéndose un whisky doble. Ella se detuvo en el umbral de la puerta. Quería gritarle, quería abrazarlo, quería golpearlo. Pero solo lo miró con una tristeza infinita. «Adiós, Roberto. Que tu soledad te sirva de consuelo», dijo ella en voz baja. Roberto escuchó el portazo principal cerrarse. El sonido resonó en toda la casa como un disparo. Por un segundo, tuvo el impulso de salir corriendo tras ella, de detenerla bajo la lluvia, de besarla y pedirle que olvidaran todo. Su cuerpo le pedía a gritos sentirla de nuevo, su piel extrañaba el contacto de Lucía. Pero la voz venenosa de Valeria resonó en su mente: «Se está riendo de ti, Roberto. Mientras tú trabajas, ella planea gastarse tu dinero con otro». El orgullo ganó esa noche. Roberto se bebió el whisky de un trago y tiró el vaso contra la chimenea, haciéndolo añicos. Afuera, la lluvia caía torrencialmente. Lucía caminaba por el camino de tierra que llevaba a la salida de la hacienda. El lodo manchaba sus zapatos, el frío le calaba los huesos y las lágrimas se mezclaban con el agua de lluvia. No tenía a dónde ir. Sus padres habían fallecido hacía años y no tenía hermanos. Estaba sola en el mundo. Caminó durante más de una hora hasta llegar a la carretera principal que conectaba con el pueblo vecino, San Gabriel. Estaba empapada y tiritando. Las luces de un vehículo se acercaron a lo lejos. Lucía, agotada y sintiendo que las fuerzas la abandonaban, alzó la mano débilmente. El coche se detuvo. Era una camioneta modesta pero bien cuidada. Un hombre bajó rápidamente con un paraguas. «Señorita, ¿qué hace aquí con este clima?», preguntó el hombre con voz preocupada. Lucía intentó hablar, pero el mareo regresó con una violencia inusitada. El mundo se volvió negro y sus piernas fallaron. Antes de golpear el suelo, sintió unos brazos fuertes que la sostenían. «Señorita, responda», escuchó a lo lejos. Cuando abrió los ojos, no supo cuánto tiempo había pasado. Estaba en una cama limpia, en una habitación pequeña pintada de azul claro que olía a desinfectante y a manzanilla. Se sentía débil, pero segura. Giró la cabeza y vio a un hombre sentado en un sillón leyendo un libro, bajo la luz tenue de una lámpara. Era un hombre atractivo, quizás de la misma edad que Roberto, pero con una expresión mucho más amable.
Tenía gafas y el cabello castaño claro ligeramente despeinado. Al notar que ella se movía, el hombre cerró el libro y se acercó rápidamente, pero con una delicadeza extrema. Tranquila, no te muevas brusco. Has pasado una noche difícil, dijo él con una sonrisa suave. Soy el doctor Julián Alarcón. Te desmayaste en la carretera y te traje a mi clínica en San Gabriel. Tuviste una hipotermia leve y estabas exhausta. Lucía parpadeó, confundida, recordando poco a poco los gritos de Roberto y su expulsión de la hacienda. La tristeza le golpeó el pecho de nuevo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, doctor. No tengo con qué pagarle. Me fui de casa sin dinero, balbuceó, sintiéndose avergonzada. El doctor Julián negó con la cabeza y le puso una mano reconfortante sobre el hombro. No te preocupes por eso ahora. Lo importante es tu salud y la del bebé. Lucía se quedó paralizada. El tiempo pareció congelarse en esa pequeña habitación. ¿El qué? Preguntó, con un hilo de voz, pensando que había escuchado mal. El doctor Julián la miró con ternura, pero con seriedad profesional. ¿No lo sabías? Preguntó él suavemente. Le hicimos análisis de sangre mientras estabas inconsciente para descartar infecciones. Lucía, tienes aproximadamente 8 semanas de embarazo. Vas a ser mamá. Lucía se llevó las manos a la boca para ahogar un sollozo. Un hijo de Roberto. Un hijo fruto de aquellas noches de pasión desbordada, de ese amor que ella creía eterno. La ironía del destino era cruel. Roberto la había echado acusándola de interesada, y ahora ella llevaba en su vientre al heredero que él tanto deseaba, pero él no lo sabía. Y probablemente, si se lo dijera ahora, pensaría que es hijo del supuesto amante. No puede ser, lloró ella. Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Estoy sola, el padre no nos quiere. Julián, movido por un instinto protector que no solía sentir con sus pacientes, se sentó al borde de la cama y, con mucho respeto, tomó una de sus manos. No estás sola, dijo con firmeza. No sé quién sea ese imbécil que dejó ir a una mujer como tú y a su propio hijo, pero aquí en San Gabriel la gente es buena. Yo te voy a ayudar. Mi tía tiene una pensión y necesita ayuda en la cocina. Podrás trabajar y vivir ahí hasta que te estabilices. No voy a dejarte en la calle en tu estado. Lucía miró a ese extraño que le ofrecía una bondad que su propio esposo le había negado. Sintió, por primera vez en horas, un rayo de esperanza. Mientras tanto, en la hacienda Los Nogales, la mañana llegó gris y sombría. Roberto despertó en el sofá del despacho, con dolor de cabeza y un sabor amargo en la boca. La casa estaba en un silencio absoluto. ¿Lucía? Llamó por inercia, esperando verla entrar con el café, como hacía siempre, dándole un beso de buenos días y rozando sus labios con picardía. Pero nadie respondió. Recordó entonces lo sucedido. Ella se había ido. Sintió un pinchazo en el corazón, pero su orgullo lo aplacó rápidamente. Es mejor así, pensó. Era una falsa. En ese momento, la puerta principal se abrió sin llamar. Era Valeria. Entró caminando con aires de dueña, luciendo un vestido rojo ajustado que resaltaba su figura. Mi amor, supe que anoche hubo tormenta, dijo Valeria, acercándose a Roberto y rodeando su cuello con los brazos, intentando besarlo. Me imagino que por fin sacaste la basura de esta casa. Roberto se apartó ligeramente. Aunque estaba furioso con Lucía, la presencia de Valeria le resultaba extrañamente irritante esa mañana. Se fue, Valeria. Ya no está, dijo él secamente. Perfecto, celebró ella, ignorando su tono. Ahora por fin podemos ser felices, Roberto. Yo sí te voy a cuidar. Yo soy de tu clase, de tu mundo. Olvida a esa pueblerina mosquita muerta. Esta noche vendré a cenar, y me quedaré a dormir para consolarte como te gusta. Valeria le guiñó un ojo y deslizó su mano por el pecho de Roberto de forma sugerente, pero él no sintió nada. Ni una chispa. Solo un vacío enorme donde antes estaba la risa de Lucía. Pasaron los meses. 6 largos meses donde Roberto se sumergió en el trabajo para no pensar. La hacienda prosperó económicamente, pero se volvió un lugar lúgubre. Los empleados le temían. Roberto se había vuelto un hombre amargado, irascible, que despedía a cualquiera por el mínimo error. De noche, se emborrachaba solo en la biblioteca, mirando el sillón vacío donde Lucía solía leer. A veces, en su delirio, creía oler su perfume. Valeria intentó seducirlo 1000 veces, se metió en su cama, intentó reemplazar a Lucía, pero Roberto,
Aunque se dio un par de veces por pura necesidad física, siempre terminaba echándola de la habitación con frialdad, incapaz de sentir placer real con ella. Su cuerpo rechazaba a cualquier otra mujer que no fuera su esposa. Por otro lado, en el pueblo de San Gabriel, la vida de Lucía había dado un giro total. Su vientre había crecido hermosamente. Trabajaba en la pensión de doña Matilde, la tía del doctor Julián. Era querida por todos en el pueblo por su dulzura y su buena mano para la cocina. Pero quien más cerca estaba de ella era Julián. El doctor se había convertido en su ángel guardián. La visitaba todos los días con la excusa de revisar el embarazo, pero en realidad era porque se había enamorado perdidamente de ella. La trataba como a una reina de cristal. Le traía flores, le leía cuentos para el bebé, le masajeaba los pies hinchados después del trabajo con un respeto y una devoción que Lucía jamás imaginó. Este niño va a ser muy afortunado, le decía Julián un atardecer, mientras caminaban por la plaza del pueblo. Él le había ofrecido su brazo para que se apoyara. Y tú estás cada día más hermosa, Lucía. El embarazo te da una luz especial. Lucía se sonrojó. Julián era guapo, caballeroso y atento. A veces, cuando él la miraba fijamente, ella sentía un calor en el pecho, una gratitud inmensa que empezaba a confundirse con cariño. Gracias, Julián. No sé qué habría hecho sin ti, admitió ella, acariciando su vientre abultado de 7 meses. Has sido el padre que este bebé no tiene. Julián se detuvo y se giró hacia ella, tomándole las manos. Lucía, sabes que siento algo muy fuerte por ti. Sé que sigues herida, pero, déjame cuidarte siempre. A ti y a tu hijo. Déjame ser el padre que ese niño necesita. Cásate conmigo cuando nazca el bebé. Lucía lo miró sorprendida, con el corazón acelerado. Iba a responder cuando un coche negro y lujoso se detuvo bruscamente a pocos metros de ellos. La puerta se abrió y bajó un hombre imponente, vestido con traje de charro fino. Era Roberto. Roberto había tenido que viajar a San Gabriel por un asunto de compra de ganado, una casualidad maldita del destino. Al bajar del auto, sus ojos se clavaron en la pareja que estaba en la plaza. Sintió como si le hubieran dado un golpe con un mazo en el estómago. Ahí estaba ella. No la mujer derrotada que echó, sino una mujer radiante, vestida con un vestido de maternidad blanco que resaltaba su enorme panza. Y no estaba sola. Un hombre la sostenía de las manos con una intimidad evidente, mirándola con amor. Lucía. El grito de Roberto salió de su garganta desgarrando el aire. Lucía se giró pálida como un papel. Julián, instintivamente, se puso delante de ella para protegerla, pasando un brazo por su cintura. Ese gesto posesivo encendió una mecha de dinamita en la sangre de Roberto. Los celos lo cegaron. No vio nada más, solo a su mujer, embarazada, siendo tocada por otro. Caminó hacia ellos con pasos de furia, sintiendo como la sangre le hervía en las venas. ¿Estaba embarazada? ¿De quién? Las fechas golpearon su mente. 6 meses, 7 meses de embarazo. Ese hijo era suyo. Tenía que ser suyo. O tal vez, la voz de Valeria regresó, tal vez siempre fue del amante. Roberto, susurró Lucía, aterrorizada, aferrándose al brazo de Julián. Roberto llegó hasta ellos y encaró al médico, mirándolo con ganas de matarlo allí mismo. Quita tus manos de mi esposa, gruñó Roberto con una voz que prometía violencia. Ella ya no es su esposa desde el momento en que la tiró a la calle como un perro, respondió Julián con valentía, sin retroceder ni un centímetro. Y le sugiero que se aleje, no voy a permitir que la altere en su estado. Ese hijo es mío, reclamó Roberto, mirando el vientre de Lucía con una mezcla de dolor, asombro y posesión desesperada. Quiso extender la mano para tocarlo, para sentir a su hijo, pero Lucía retrocedió asustada. No te acerques, gritó ella. Tú perdiste el derecho a reclamar nada el día que me humillaste. Vete con tu amante, vete con Valeria y déjanos en paz. Este hijo es mío, solo mío. Roberto sintió un dolor agudo en el pecho. Verla así, defendiéndose de él, embarazada de su sangre pero protegida por otro hombre, fue la lección más dura que la vida le había dado. Pero su orgullo seguía siendo su peor enemigo. En lugar de arrodillarse, atacó. No voy a permitir que otro hombre críe a mi heredero, sentenció Roberto, mirando a Julián con odio mortal. Prepárate, Lucía. Porque no voy a descansar hasta recuperarte, o hasta quitarte al niño si es necesario. No dejaré que este, doctorzuelo de pueblo, tome mi lugar. Julián dio un paso al frente, listo para pelear, pero Lucía lo detuvo.
El aire estaba cargado de electricidad. El amor y el odio bailaban en la mirada de Roberto. Se dio cuenta en ese instante de que no solo quería al niño. Al verla tan bella, tan fiera, tan inalcanzable, su obsesión por ella renació con una fuerza volcánica. La quería de vuelta en su cama, en su casa y en su vida, y iba a destruir a cualquiera que se interpusiera. Lo que Roberto no sabía era que esta batalla no se ganaría con dinero ni con amenazas, y que el corazón de Lucía, que alguna vez le perteneció por completo, ahora estaba blindado por el dolor y custodiado por un hombre que sí sabía amar. La noche cayó sobre San Gabriel como un manto pesado y asfixiante tras el encuentro en la plaza. Lucía no podía dejar de temblar. Sentada en el borde de la cama en la pequeña habitación de la pensión, con las manos aferradas a una taza de té de tila que le había preparado doña Matilde, sentía que el pasado se le había venido encima como una avalancha de piedras. Julián estaba de rodillas frente a ella, con una expresión de adoración y preocupación infinita. Él le quitó la taza de las manos con suavidad y empezó a frotar sus manos frías con las suyas, cálidas y seguras. «Mírame, Lucía», dijo él con voz firme pero aterciopelada. «Ese hombre no va a acercarse a ti. No mientras yo respire. Él podrá tener todo el dinero del mundo y esas tierras inmensas, pero aquí, en este pueblo, tú eres sagrada para mí». Lucía levantó la vista, sus ojos anegados en lágrimas brillaban a la luz de las velas. El miedo a Roberto se mezclaba con una sensación confusa. Verlo no le había causado indiferencia, sino un torbellino de dolor y un deseo antiguo y traicionero que su cuerpo recordaba a pesar de su mente. «Julián, tengo miedo», confesó ella, acariciando su vientre abultado. «Roberto es un hombre poderoso. Si él decide que quiere al bebé, usará abogados, jueces, trampas, usará todo para quitármelo. Dijo que era su heredero. Para él no es un hijo, es una propiedad más de su hacienda». Julián se puso de pie y se sentó junto a ella en el colchón, rodeándola con sus brazos. La atrajo hacia su pecho, y Lucía, necesitada de consuelo, apoyó la cabeza en el hombro del médico. Podía oír los latidos acelerados de su corazón. «Que lo intente», susurró Julián, besando la coronilla de su cabello castaño. «Pero tú no estás sola. Además, hay algo que él no tiene y que yo sí. Yo estoy aquí, cuidándote cada día. He visto crecer esa panza, he sentido las pataditas de la niña, o niño. Eso me hace más padre a mí que a él». El médico, llevado por el impulso del momento y el ambiente cargado de emociones, levantó el rostro de Lucía con delicadeza, tomándola del mentón. Sus miradas se cruzaron. Había una tensión eléctrica, una necesidad de borrar el dolor con afecto. «Eres la mujer más hermosa que he visto, Lucía. Incluso ahora, con el miedo en los ojos, me vuelves loco», confesó Julián, rozando los labios de ella con los suyos, un roce apenas perceptible, cargado de promesa. «Déjame amarte como mereces. Olvida a ese patán». Lucía cerró los ojos, tentada a dejarse llevar, a aceptar ese amor sano y seguro. Pero cuando los labios de Julián presionaron los suyos, la imagen de Roberto irrumpió en su mente, sus manos fuertes, su olor a cuero y tabaco, la forma salvaje en que la hacía suya. Se apartó suavemente, sintiéndose culpable. «No puedo, Julián, no todavía. Mi corazón está roto y lleno de cicatrices», susurró, bajando la mirada. Julián, aunque decepcionado, asintió con respeto y besó su frente. «Esperaré el tiempo que sea necesario». Mientras tanto, en el único hotel decente de San Gabriel, Roberto caminaba de un lado a otro de la habitación como un león enjaulado. Había alquilado la suite principal por tiempo indefinido. No iba a regresar a la hacienda sin respuestas, y mucho menos sin su esposa. Se sirvió un vaso de tequila y lo bebió de un golpe, sintiendo el ardor en la garganta, similar al fuego de los celos que le quemaba las entrañas. La imagen de Lucía con el médico no se le borraba. «¿Cómo se atreve?», rugió para sí mismo, estrellando el vaso contra la pared. Ese malnacido la estaba tocando. Tenía las manos en su cintura, donde mis manos deberían estar. Se dejó caer en el sillón de cuero viejo, cerrando los ojos. Y entonces, la memoria lo traicionó. Recordó la última noche antes de que todo se fuera al infierno por culpa de los chismes. Recordó a Lucía en la ducha, el agua corriendo por su espalda desnuda, y como él había entrado sin avisar, pegándose a su cuerpo mojado. Recordó cómo ella había jadeado su nombre, arqueándose contra él, diciéndole cosas al oído que harían sonrojar a cualquiera, promesas de pertenencia eterna. «Eres mía, Lucía, tu cuerpo conoce mis huellas», gruñó Roberto al aire vacío, con la respiración agitada.
Ese doctorcito de manos suaves no tiene idea de cómo hacerte gritar de placer. No sabe qué puntos de tu cuello te vuelven loca. Solo yo lo sé. La obsesión y el deseo se mezclaron con la furia. Decidió que no esperaría a los abogados. Él iría a buscarla mañana mismo. Tenía que hablar con ella solas, sin el perro guardián del médico. Tenía que saber la verdad sobre el embarazo. Las cuentas cuadraban demasiado bien, y esa duda le estaba carcomiendo el alma. Si ese niño era suyo. Dios, si ese niño era suyo, había cometido el error más grande de su vida al echarla. Pero su orgullo le gritaba, no. Ella te engañó. Seguro es del amante y ahora quiere encajártelo. A la mañana siguiente, San Gabriel amaneció con un sol radiante que contrastaba con la oscuridad en el corazón del hacendado. Roberto se vistió impecable, con botas lustradas y camisa blanca, decidido a imponer su presencia. Averiguó fácilmente dónde estaba Lucía. El pueblo era pequeño y los chismes volaban. Todos hablaban de la joven embarazada y bonita que ayudaba en la cocina de doña Matilde. Roberto llegó a la pensión cerca del mediodía, cuando sabía que el médico estaría en su consultorio atendiendo pacientes. Entró sin llamar, haciendo sonar sus botas en el piso de madera. El olor a guiso casero y pan recién horneado inundaba el lugar. En el fondo, en la cocina abierta, vio a Lucía de espaldas, cortando verduras. Llevaba un vestido sencillo de flores que se ajustaba a su abultado vientre y un delantal. Se veía tan hogareña, tan madre, tan suya, que a Roberto le dolió el pecho. No sabía que la señora de la hacienda Los Nogales había terminado de cocinera, dijo Roberto con voz ronca desde el marco de la puerta. Lucía soltó el cuchillo del susto y se giró bruscamente, llevándose una mano al pecho. Al verlo allí, tan grande, tan masculino y dominante en su pequeña cocina, sintió que las piernas le fallaban. ¿Qué haces aquí? Vete. Si Matilde te ve. Matilde está en el mercado. Me encargué de vigilarla, interrumpió él, caminando lentamente hacia ella, como un depredador acorralando a su presa. Estamos solos, Lucía. Por fin. Ella retrocedió hasta que su espalda chocó contra la mesada. No tenía escapatoria. Roberto se detuvo a escasos centímetros de ella. Podía oler su perfume de lavanda, ese mismo que usaba en sus sábanas. La cercanía de su cuerpo emanaba un calor que la mareaba. ¿Qué quieres, Roberto? Preguntó ella, tratando de sonar fuerte, aunque la voz le temblaba. Ya me echaste. Ya destruiste mi vida. ¿Qué más quieres llevarte? Roberto apoyó las manos a ambos lados de ella, sobre la mesada, dejándola atrapada entre sus brazos. Bajó la cabeza hasta que su boca quedó a milímetros de la oreja de Lucía. Quiero la verdad, susurró con voz grave, cargada de una sensualidad peligrosa. Quiero saber de quién es ese bastardo que llevas ahí dentro. ¿Es del veterinario? ¿O es de ese doctorcito que te mira como si fueras un santo? Lucía sintió una bofetada moral. La indignación le dio fuerzas. Levantó la mano y le dio una cachetada sonora en la mejilla, tan fuerte que la mano le ardió. No te permito que llames bastardo a mi hijo, gritó ella con los ojos llameantes. Este niño es un milagro, es un ser puro. Y sí, Roberto, es tuyo. Es tuyo, maldita sea. Fue concebido la noche que regresaste de viaje, esa noche en la que me juraste que me amabas más que a tu propia vida. Pero claro, tu orgullo de macho herido vale más que la sangre de tu hijo. Roberto se quedó inmóvil, con la mejilla roja por el golpe, pero no se apartó. Al contrario, la ira de Lucía pareció excitarlo. Sus ojos bajaron al vientre de ella. Sin pedir permiso, una de sus grandes manos se movió hacia su panza. No me toques. Quiso gritar Lucía, pero el sonido salió como un gemido ahogado cuando la mano caliente de Roberto cubrió la redondez de su embarazo. En ese instante, el bebé se movió. Fue una patada fuerte, vigorosa, justo contra la palma de Roberto. El tiempo se detuvo. El hacendado abrió los ojos desmesuradamente. Sintió la vida. Sintió la fuerza de esa criatura. Una corriente eléctrica le recorrió el brazo hasta el corazón. Era innegable. Esa conexión biológica fue instantánea, brutal. Ningún otro hombre podría haber puesto esa fuerza ahí. Se mueve, murmuró Roberto, con la voz rota, perdiendo por un segundo la máscara de dureza. Su pulgar acarició la tela del vestido sobre el ombligo de Lucía, un gesto posesivo y curiosamente tierno. Es fuerte, como yo. Lucía, al ver esa brecha en su armadura, sintió que las defensas se le caían. Su cuerpo, traidor, reaccionó al tacto de su esposo.
Sintió un calor nacer en su bajo vientre, una reminiscencia de las noches de pasión desenfrenada. Roberto, por favor, no hagas esto, suplicó ella, con la respiración entrecortada. No juegues con nosotros. Vete, vete con Valeria. Ella te dará los hijos que quieras, los que no sean bastardos según tus dudas. La mención de Valeria fue como un balde de agua fría. Roberto retiró la mano, pero no se alejó. Su rostro se endureció de nuevo, recuperando la arrogancia. No metas a Valeria en esto. Ella solo me abrió los ojos sobre ti, dijo, aunque su voz sonó menos convencida que antes. Si este hijo es mío, Lucía, te lo advierto, no va a nacer en una cocina sucia de pueblo. Va a nacer en mi hacienda. Va a llevar mi apellido. ¿Y yo? Preguntó Lucía, retándolo con la mirada, con los labios entreabiertos. ¿Yo soy solo la incubadora? ¿Me llevarás arrastrando para tenerme encerrada mientras tú vives tu vida de soltero? Roberto la miró con una intensidad devoradora. Su mirada recorrió los labios de ella, su cuello, el escote que se levantaba y bajaba por la agitación. Tú sigues siendo mi esposa ante la ley y ante Dios, gruñó él, inclinándose de nuevo, rozando casi sus bocas. Y créeme, Lucía, me estoy conteniendo para no tomarte aquí mismo sobre esta mesa y recordarte a quién le perteneces. Aunque seas una mentirosa, tu cuerpo sigue reaccionando al mío. Lo huelo. Hueles a deseo. Lucía cerró los ojos, luchando contra la tentación de besarlo. Era una locura. Era el hombre que la había humillado, pero su piel ardía donde él la rozaba. Suéltala, desgraciado. El grito vino desde la entrada. Julián estaba allí, con el rostro descompuesto por la furia, habiendo regresado antes de tiempo. El médico no lo pensó dos veces, se abalanzó sobre Roberto y lo empujó con todas sus fuerzas, apartándolo de Lucía. Roberto, sorprendido pero con reflejos rápidos, recuperó el equilibrio y le lanzó un puñetazo a Julián que lo hizo tambalear. Te dije que no te le acercaras. Bramó Roberto. Estás en mi casa. Fuera de aquí. Gritó Julián, limpiándose un hilo de sangre del labio y poniéndose de nuevo en guardia. No eres bienvenido. Mírala. Está temblando. ¿Eso es amor para ti? ¿Aterrorizar a la madre de tu hijo? Lucía se interpuso entre los dos, agarrando su vientre con dolor. Basta. Basta los dos. Gritó con desesperación. Lárgate, Roberto. Si no te vas ahora mismo, juro que jamás volverás a ver a este niño. Jamás. La amenaza en la voz de Lucía era real. Roberto se acomodó la chaqueta, respirando pesadamente. Miró a Julián con un odio visceral, como quien mira a un ladrón que le ha robado su tesoro más preciado, y luego miró a Lucía. Esto no termina aquí, dijo con frialdad. Voy a demostrar que ese niño es mío. Y cuando lo haga, prepárate. Dio media vuelta y salió de la pensión, dejando atrás un aire cargado de violencia y pasión no resuelta. Al salir, Roberto necesitaba confirmar sus sospechas. No podía vivir con la duda ni un segundo más. Esa patada del bebé había cambiado todo. Sacó su teléfono y llamó a Díaz, su capataz de confianza, un hombre rudo pero leal que sabía guardar secretos. Díaz, quiero que busques al veterinario, ese tal Esteban, el que sale en la foto que me dio Valeria, ordenó Roberto mientras caminaba hacia su auto. Quiero que lo encuentres hoy mismo. No me importa dónde esté. Tráelo a mi hotel o voy yo a buscarlo. Y averigua si recibió algún dinero importante hace 6 meses. Sí, patrón. Pero le aviso, se rumora en el pueblo que el tal Esteban se mudó al norte justo después de que la patrona se fue, respondió Díaz. Búscalo. Gritó Roberto y colgó. Esa tarde, Roberto se quedó en el bar del hotel, repasando las fotos que Valeria le había dado. Las miró con lupa. En una de ellas, Lucía le sonreía al hombre. Pero ahora, con la mente más fría y el recuerdo de su tacto fresco, notó algo. Lucía no tenía esa mirada de mujer enamorada que le ponía a él. Era una sonrisa amable, de agradecimiento. Y el hombre ni siquiera la miraba a ella, miraba hacia abajo, hacia donde estaría un animal. Fui tan estúpido, pensó Roberto, sintiendo un sudor frío. ¿Me dejé manipular por una foto fuera de contexto? Pero el orgullo era un animal terco. No, las cartas eran explícitas, se recordó. La noche cayó de nuevo. Roberto subió a su habitación, agotado mentalmente. Al abrir la puerta, se encontró con una sorpresa desagradable. Valeria estaba sentada en su cama, vestida con lencería de encaje negro, sosteniendo una copa de champán.
¿Qué demonios haces aquí, Valeria? Preguntó él con hastío, aflojándose la corbata sin mirarla siquiera con deseo. Vine a rescatarte, mi amor, dijo ella, levantándose y caminando hacia él con ese andar felino que antes le parecía sexy y ahora le resultaba vulgar. Supe que viniste a buscar a esa arrastrada. ¿Para qué, Roberto? ¿Para qué te humillas? Ella ya tiene quien le caliente la cama. Olvídala. Yo estoy aquí. Valeria intentó besarlo, pegando su cuerpo contra el de él, moviendo sus caderas de forma sugerente. Pero Roberto la apartó bruscamente, agarrándola por los brazos con fuerza. Dime una cosa, Valeria, dijo él, mirándola a los ojos con una intensidad que la asustó. ¿De dónde sacaste exactamente esas cartas? ¿Cómo llegaste a tenerlas tú antes que nadie? Valeria palideció por un segundo, pero recuperó la compostura rápidamente. Era una experta en mentir. Ya te lo dije, amor, me las dio un empleado que la vio escribirlas. Alguien leal a ti. Pero, ¿por qué hablamos de eso? Ven a la cama, te haré olvidar a esa gorda panzona. Roberto la soltó con asco. Esa gorda panzona lleva a mi hijo, dijo con voz gélida. Y si descubro que me mentiste en una sola palabra, Valeria, te juro por la memoria de mi madre que te arrepentirás de haber nacido. Vístete y lárgate de mi habitación. Ahora. Valeria salió furiosa, insultando y gritando, pero con el miedo en los ojos. Sabía que el tiempo se le acababa. Tenía que hacer algo drástico para que Roberto no descubriera la verdad, o perdería todo por lo que había luchado. 2 días después, la investigación de Roberto dio frutos inesperados y brutales. Estaba en la plaza del pueblo, tomando un café amargo, observando de lejos la pensión de Lucía, cuando Díaz llegó en la camioneta, bajándose apresuradamente con un hombre delgado y de aspecto nervioso a su lado. Era Esteban, el veterinario de la foto. Roberto se levantó despacio, como una tormenta que se avecina. Así que tú eres el famoso amante, dijo Roberto, plantándose frente al hombre. Esteban temblaba de pies a cabeza. Patrón, don Roberto, por favor no me haga nada. Me obligaron a venir, tartamudeó el veterinario. Yo no sé de qué amante habla. Yo soy un hombre casado, amo a mi esposa. Roberto lo agarró por las solapas de la camisa, levantándolo casi del suelo. No te hagas el idiota conmigo, bramó Roberto, atrayendo las miradas de los transeúntes. Vi la foto. Tú y mi mujer, riéndose. ¿Te acostaste con ella? Dímelo o te rompo la cara aquí mismo. No. Nunca. Gritó Esteban, desesperado, casi llorando. Por la Virgen se lo juro. La señora Lucía me llamó porque su yegua Estrella tenía un cólico. Estuve allí toda la noche curando al animal. Esa foto me la tomó una mujer que andaba escondida. La señora Lucía solo me sonreía porque salvé a la yegua. No hubo nada más. Ni siquiera le cobré porque me dio pena verla tan sola ese día. Roberto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Soltó a Esteban, quien cayó al suelo tosiendo. ¿Y las cartas? Preguntó Roberto, con la voz convertida en un susurro aterrador. ¿Las cartas pidiendo dinero? Esteban lo miró con confusión total. ¿Qué cartas? Yo no sé escribir muy bien, señor. Apenas acabé la primaria. Nunca recibí cartas de nadie. El silencio que siguió fue sepulcral. Roberto miró sus manos, esas manos que habían tirado a Lucía de su casa, esas manos que la habían empujado. Todo era mentira. Todo había sido un teatro montado por Valeria. La mujer que él había despreciado, humillado y abandonado embarazada, era inocente. Era pura. Y él era un monstruo. Sintió ganas de vomitar. El peso de la culpa fue tan aplastante que tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Había llamado prostituta a su esposa. Había dudado de la paternidad de su hijo, ese niño que pateó su mano reconociendo a su padre, a pesar de que su padre no lo merecía. Dios mío, ¿qué he hecho? Susurró Roberto, con los ojos llenos de lágrimas de rabia y dolor. Pero el destino aún tenía una carta cruel guardada para ese día. Justo en ese momento, un alboroto se escuchó cerca de la clínica del doctor Julián. Sirenas de ambulancia empezaron a sonar a lo lejos, pero algo sucedía ya en la calle. Roberto corrió hacia allá, guiado por un mal presentimiento que le helaba la sangre. Al llegar, vio un grupo de gente rodeando a alguien en el suelo frente a la puerta de la pensión. Se abrió paso a empujones, sin importarle a quién golpeaba. Permiso. Quítense. Cuando llegó al centro del círculo, el corazón se le detuvo. Lucía estaba en el suelo, pálida, inconsciente,
con la cabeza apoyada en el regazo de Julián, quien gritaba órdenes a una enfermera. Pero lo que hizo que Roberto gritara de horror fue ver el hilo de sangre que bajaba por las piernas de Lucía, manchando su vestido blanco de flores. ¡Lucía!, gritó Roberto, cayendo de rodillas al otro lado de ella, intentando tocarla. Julián levantó la vista, y sus ojos no tenían odio en ese momento, solo pánico profesional. Está teniendo una hemorragia. Puede ser un desprendimiento de placenta, gritó el médico. Hay que operarla ya o perderemos al bebé, y a ella también. Roberto sintió que el mundo se acababa. Quiso cargarla, quiso hacer algo, pero Julián lo detuvo con una mirada fiera. No la toques. Necesito camilleros. Julián tomó el control total, dejando a Roberto como un espectador inútil de la tragedia que él mismo, con su estrés y sus discusiones, había ayudado a provocar. Mientras subían a Lucía a la camilla, Roberto le tomó la mano inerte por un segundo. Estaba fría. No me dejes. Perdóname, mi amor, perdóname, lloró Roberto abiertamente, sin importarle que el pueblo entero viera al gran hacendado destrozado. Si te salvas, juro que pasaré el resto de mi vida de rodillas pagando mi error. La ambulancia arrancó con las sirenas aullando, llevándose a su esposa y a su hijo hacia una lucha de vida o muerte, dejando a Roberto solo en la calle, con las manos manchadas de la sangre de ella, y con la certeza absoluta de que su orgullo había destruido todo lo que amaba. Y lo peor no era eso, lo peor era que ahora sabía que ella siempre le había sido fiel. La culpa amenazaba con matarlo allí mismo. Lejos, desde la ventana de su hotel, Valeria observaba la escena con una sonrisa macabra, fumando un cigarrillo delgado. Vaya, parece que el destino hizo el trabajo sucio por mí, murmuró. Si el bebé muere, Roberto volverá a ser libre. Y dolido, necesitará consuelo. Pero Valeria no contaba con la furia de un hombre que acaba de descubrir la verdad y que no tiene nada más que perder. El pasillo del Hospital Rural de San Gabriel olía a antiséptico barato y a muerte, un aroma que se incrustaba en las fosas nasales y revolvía el estómago. Roberto, el hombre que controlaba miles de hectáreas y cuyo nombre hacía temblar a los bancos de la región, se encontraba ahora reducido a nada, caminando en círculos sobre el piso de linóleo desgastado, con la camisa blanca empapada en la sangre de su esposa. Cada gota roja en su ropa era un grito de culpa que le taladraba la conciencia. Tú hiciste esto. Tu orgullo hizo esto. Las puertas del quirófano estaban cerradas herméticamente. Encima, un letrero luminoso rojo que decía en cirugía parpadeaba como una cuenta regresiva fatal. Señor, por favor, tiene que sentarse y dejar de bloquear el paso, le dijo una enfermera mayor, con tono firme pero compasivo, al verlo al borde del colapso. No me voy a sentar, rugió Roberto, girándose hacia ella con los ojos inyectados en sangre. Mi mujer y mi hijo están ahí dentro. Si se mueren, juro que quemo este hospital hasta los cimientos. Gritar no la va a salvar, Roberto. La voz de Julián, el médico, resonó al abrirse las puertas batientes solo un segundo. Julián salió con la mascarilla bajada al cuello, el rostro perlado de sudor y las manos enguantadas llenas de sangre. Necesito sangre o negativo. El banco de sangre del pueblo no tiene suficiente. Roberto se abalanzó sobre el médico, agarrándolo por los hombros del uniforme quirúrgico. Toma la mía, exclamó desesperado. Soy O negativo. Toma toda la maldita sangre que necesites, dréname si hace falta, pero sálvala. Julián, sálvalos. Por primera vez, la rivalidad masculina, el odio por los celos y la competencia desaparecieron. En la mirada de Julián, Roberto vio el mismo terror que él sentía. Ambos amaban a esa mujer. Uno con un amor nuevo y cuidadoso, el otro con una pasión tóxica y antigua que buscaba redención. Ven conmigo, rápido, ordenó Julián, sin perder tiempo en discusiones. Mientras Roberto estaba conectado a una vía, viendo cómo su sangre fluía hacia la bolsa que iría directo a las venas de Lucía, cerró los ojos y rezó. Él, que no había pisado una iglesia en años, que creía que el dinero era el único Dios verdadero, empezó a suplicar. Recordó las noches en la hacienda, cuando la tormenta golpeaba los cristales y ellos se refugiaban bajo las sábanas de seda. Recordó el calor de la piel de Lucía contra la suya, la forma en que ella arqueaba la espalda cuando él la besaba en el hueco del cuello, sus gemidos ahogados que decían te amo, Roberto mientras se la poseía con una intensidad que rayaba en la locura. No puedes irte, mi amor, pensó con fuerza, apretando el puño libre. Tengo que volver a sentirte. Tengo que volver a morder tus labios, tengo que oírte gritar mi nombre, no de dolor, sino de placer. No voy a dejar que la muerte me robe lo que es mío. Eres mía, Lucía.
Tu cuerpo y tu alma me pertenecen, y no te doy permiso de morir. Una hora después, el silencio del quirófano se rompió. No fue con palabras, sino con un sonido agudo, débil, pero milagroso. Un llanto. El llanto de un bebé que se negaba a rendirse. Roberto se levantó de la camilla de donación, mareado por la extracción rápida, y corrió hacia la puerta justo cuando salía un pediatra con un bulto pequeño envuelto en mantas térmicas. Es un varón, dijo el médico, mirando a Roberto con seriedad. Es prematuro, 7mesino, y está bajo de peso, pero tiene pulmones fuertes. Es un luchador, igual que la madre. Roberto se acercó temblando. Miró aquel rostro diminuto, arrugado y rojizo. Era tan pequeño que cabría en una de sus grandes manos. Pero al ver esos ojos que intentaban abrirse, oscuros y profundos, vio su propio reflejo. No había duda. Era su sangre. Era su hijo. Un sollozo seco se le escapó de la garganta. ¿Y ella? Preguntó con voz quebrada, sin atreverse a tocar al niño por miedo a romperlo. ¿Cómo está Lucía? La expresión del pediatra se ensombreció. El doctor Julián sigue trabajando. La hemorragia fue severa. El útero no se contraía. Perdió mucha sangre antes de llegar aquí. Las próximas horas son críticas, señor. Roberto sintió que el frío volvía a invadirlo. El niño fue llevado a la incubadora. Roberto se quedó solo de nuevo en el pasillo, sintiendo que la victoria del nacimiento sabía a cenizas y la madre no sobrevivía. Fue entonces cuando la rabia, ese combustible que siempre había movido su vida, regresó para salvarlo de la desesperación. Sacó su teléfono. Tenía que canalizar ese dolor hacia alguien. Y sabía exactamente hacia quién. Díaz, dijo al teléfono, con una voz que sonaba salida del infierno. ¿Dónde está Valeria? Está en el hotel, patrón. La vi pidiendo servicio a la habitación hace un rato, contestó el capataz, fiel y eficiente. No dejes que salga. Voy para allá. Y Díaz, si intenta irse, amárrala si es necesario. Esa mujer no sale de San Gabriel si no es en una caja o esposada. Roberto dejó el hospital bajo la promesa de la enfermera de llamarlo si había cualquier cambio. Necesitaba destruir el origen del mal para poder mirar a su esposa a los ojos y despertaba. Condujo hasta el hotel como un loco, ignorando semáforos y señales. Al llegar a la habitación de Valeria, no llamó a la puerta. Le dio una patada a la cerradura con tal violencia que la madera crujió y la puerta se abrió de golpe, golpeando contra la pared. Valeria saltó de la cama, dejando caer la revista que leía. Estaba en bata de seda, cómoda, disfrutando de su victoria, sin saber que su tiempo se había acabado. Roberto, ¿qué demonios te pasa? Chilló ella, asustada por la apariencia demoníaca del hombre, despeinado, pálido y con la camisa manchada de sangre seca. Roberto entró y cerró la puerta tras de sí con un golpe seco. Caminó hacia ella con una calma aterradora. Se acabó el teatro, Valeria, dijo él en voz baja, pero cada palabra era un latigazo. ¿De qué hablas? ¿Qué es esa sangre? ¿Esa mujer? No pronuncies su nombre, gritó Roberto, agarrando un jarrón de la mesa y estrellándolo contra el espejo, haciéndolo añicos. Encontré a Esteban. Al veterinario. Me confesó todo, maldita víbora. Me dijo que tú tomaste la foto. Me dijo que tú inventaste las cartas. Sé que tú pagaste para destruir mi matrimonio. Valeria retrocedió, chocando contra el respaldo de la cama, blanca como el papel. Intentó jugar su última carta, la de la seducción y la negación. Roberto, mi amor, ese hombre miente, seguro Lucía le pagó para... Roberto se abalanzó sobre ella, agarrándola del cuello, no para asfixiarla, sino para inmovilizarla y obligarla a mirarlo a los ojos. La empujó contra el colchón, inclinándose sobre ella con una furia masculina avasalladora. «Mírame», le gritó en la cara. «Casi matas a mi hijo. Mi esposa está debatiéndose entre la vida y la muerte por tu culpa. Por tu envidia podrida. ¿Creíste que me quedaría contigo? ¿Creíste que podrías reemplazarla? Tú no le llegas ni a la suela de los zapatos a Lucía. Ella es una dama, una mujer de verdad. Tú eres basura». Valeria empezó a llorar, temblando de terror puro. Nunca había visto a Roberto así. «Lo hice por ti, por nosotros. Yo te amo», sollozó ella patéticamente. Roberto la soltó con asco, como si hubiera tocado algo podrido. Se limpió las manos en su pantalón. «Eso no es amor. Eso es enfermedad. Escúchame bien, Valeria. Tienes una hora para desaparecer. He congelado tus cuentas bancarias. Sí,
Tengo contactos en el banco y saben que el dinero que tenías ahí venía de un préstamo que yo avalé hace años. Lo cancelé todo. Te vas a ir de aquí sin un peso. Si te vuelvo a ver cerca de mi hacienda, cerca de mi hijo o cerca de mi esposa, te juro que olvidaré que eres mujer y te haré pagar cada lágrima de Lucía con sangre. ¡Lárgate! Valeria, humillada y derrotada, tomó su bolso y salió corriendo de la habitación, descalza y medio desnuda, mientras Roberto se derrumbaba en el suelo, llorando de impotencia. La venganza no le trajo paz. Nada le traería paz hasta verla despertar. Regresó al hospital al anochecer. Todo estaba en silencio. Julián estaba sentado en una silla fuera de la habitación de recuperación, con la cabeza entre las manos. Parecía haber envejecido 10 años en un día. Roberto se acercó con el corazón en la garganta. ¿Murió?, preguntó, sintiendo que se moría él mismo al formular la pregunta. Julián alzó la vista. Tenía los ojos rojos. No, susurró el médico. Es fuerte, muy fuerte. Logramos detener la hemorragia, pero tuvimos que... Julián hizo una pausa, tragando saliva. Su útero estaba muy dañado. No podrá tener más hijos, Roberto. Ese niño es el único. Roberto sintió un peso enorme, pero a la vez, un alivio egoísta. Estaba viva. ¿Puedo verla? Está sedada. Pero, supongo que tienes derecho, concedió Julián a regañadientes, poniéndose de pie y bloqueándole el paso por un momento. Pero escúchame bien, hacendado. Le salvé la vida hoy, pero tú se la destruiste hace meses. Si ella despierta y no quiere verte, yo mismo te sacaré a patadas, aunque tenga que llamar a la policía. Aquí no eres el dueño. Aquí soy su médico y su amigo. Roberto asintió, tragándose su orgullo. Entendido. Entró a la habitación en penumbras. Solo el sonido rítmico del monitor cardíaco rompía el silencio. Bip, bip, bip. Lucía estaba pálida, casi translúcida, conectada a tubos y vías. Parecía una muñeca de porcelana rota. Roberto arrastró una silla y se sentó a su lado. Le tomó la mano con una delicadeza extrema, temiendo lastimarla. Estaba tibia. Viva. Se inclinó hacia ella, rozando su oreja con los labios, y empezó a hablarle en susurros, palabras cargadas de una intimidad desesperada y sucia, esa mezcla de amor y deseo que siempre había definido su relación. Despierta, mi reina, no puedes dejarme aquí solo con nuestra fiera. Tienes que despertar, le susurraba, acariciando con el pulgar la palma de su mano. Extraño tu voz, extraño tu risa, extraño cómo me arañas la espalda cuando te hago mía. ¿Recuerdas? Tu cuerpo sabe que me pertenece, Lucía. Ni la muerte puede romper lo que tú y yo hacemos cuando se apaga la luz. Tienes que volver para odiarme, para gritarme, para amarme, pero vuelve. Roberto apoyó la frente en el brazo de ella y lloró en silencio, quedándose dormido en esa posición incómoda, vigilando su sueño como un perro fiel arrepentido. A la mañana siguiente, un rayo de sol se coló por la ventana. Roberto despertó sobresaltado al sentir un movimiento. Lucía tenía los ojos abiertos. Estaba mirando el techo, confundida. Luego giró la cabeza lentamente y vio a Roberto. Su mirada no tenía odio al principio, solo un vacío profundo, una tristeza infinita. ¿Dónde está mi hijo? Fue lo primero que susurró, con la voz rasposa. Roberto se levantó de un salto. Está bien, mi amor. Está bien. Es un varón. Es hermoso. Está en la incubadora porque se adelantó, pero los médicos dicen que es un toro, fuerte como tú. Lucía cerró los ojos aliviada, y una lágrima solitaria rodó por su sien. Luego volvió a abrirlos y clavó su mirada en Roberto. Ya no había confusión. Había memoria. Recordó los insultos, la humillación, el abandono. Vete, dijo ella débilmente. Lucía, por favor, sé toda la verdad. Sé que Valeria armó todo. Encontré a Esteban. Sé que eres inocente, que nunca me engañaste. Perdóname, mi vida, fui un ciego, un estúpido. Dije que te fueras, repitió ella, con un poco más de fuerza, tratando de retirar su mano de la de él, pero estaba muy débil. Que sepas la verdad no borra lo que hiciste, Roberto. Me tiraste como basura. Dudaste de tu hijo. Me dejaste sola en la calle lloviendo. Me estaba muriendo de celos. Explotó Roberto, incapaz de contenerse, con esa pasión volátil que lo caracterizaba. Entiéndeme. La idea de que otro hombre te tocara, de que otro hombre disfrutara de tu cuerpo, de tu risa, me volvió loco.
Te amo tanto que el pensamiento de perderte me convirtió en un animal. Roberto se inclinó sobre la cama, invadiendo su espacio personal, mirándola con esa intensidad que solía derretirla. Sus ojos recorrieron su rostro, sus labios resecos. Mírame y dime que no me amas, desafió él. Dime que tu piel no recuerda la mía. Anoche, mientras dormías, te tomé la mano y tu pulso se aceleró. Tu cuerpo me reconoce, Lucía. Somos uno. Ese niño es la prueba. Lucía lo miró, y por un segundo, la llama del deseo brilló en sus ojos, traicionera. Recordaba demasiado bien las noches en sus brazos, la forma en que él sabía exactamente cómo tocarla para hacerla perder la razón. Pero el dolor del alma era más fuerte que el llamado de la carne en ese momento. Mi cuerpo quizás te recuerde, Roberto, dijo ella con una frialdad dolorosa. Pero mi corazón está cerrado. Julián me cuidó cuando tú me desechaste. Julián creyó en mis sin pruebas, solo mirándome a los ojos. Tú necesitaste una confesión de un extraño para creerme. Esa es la diferencia entre el amor y la obsesión. La puerta se abrió y entró Julián, fresco, afeitado, trayendo un aire de seguridad y paz. Buenos días, Lucía. Veo que despertaste, dijo Julián con una sonrisa radiante, ignorando deliberadamente a Roberto. El bebé está estable. Te necesita. Vamos a llevarte en silla de ruedas para que lo veas. Julián se acercó al otro lado de la cama y acarició el cabello de Lucía con ternura. Ella se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos. Fue un gesto simple, pero para Roberto fue como una puñalada en el corazón. Verla buscar consuelo en otro hombre, delante de sus narices, fue insoportable. Roberto sintió que los celos le quemaban la sangre de nuevo. Apretó los dientes tan fuerte que le dolieron. Yo la llevaré, dijo Roberto con voz dura, dando un paso adelante. Es mi esposa y es mi hijo. Ella es mi paciente, respondió Julián, encarando al hacendado con calma de acero. Y en este momento, tú la alteras. Si quieres ayudar, vete a pagar la cuenta del hospital, que es lo único para lo que parece que sirves, hacendado. Aquí el amor se demuestra con cuidados, no con gritos. Lucía miró a los dos hombres. El padre de su hijo, el hombre que despertaba sus pasiones más oscuras y profundas, pero que la había roto, y el médico que le ofrecía un amor sereno, seguro y luminoso. Quiero ver a mi hijo, dijo Lucía mirando a Julián, y luego giró la vista hacia Roberto. Tú puedes venir, pero no me toques. No te acerques. Solo mira desde lejos, como el extraño en el que te has convertido. Esas palabras cayeron sobre Roberto como una sentencia de muerte. Caminó detrás de la silla de ruedas que empujaba Julián, sintiéndose un intruso en su propia familia. Al llegar a la sala de neonatología, vio al pequeño ser conectado a cables, luchando por respirar. Al verlo, una determinación feroz nació en el pecho de Roberto. No me importa lo que digas, Lucía, pensó mientras observaba el cristal que lo separaba de su hijo. Vas a perdonarme. Voy a hacer que te enamores de mí otra vez, aunque me lleve la vida entera. Voy a destruir a este doctorcito con mi presencia, con detalles, con la pasión que sé que aún arde dentro de ti. Voy a recordarte cada beso, cada caricia, hasta que ruegues que vuelva a tu cama. Ese niño va a tener a su familia unida. Lo juro. Pero el destino, caprichoso, no se lo pondría tan fácil. Mientras Roberto planeaba su reconquista, una enfermera se acercó corriendo al doctor Julián con cara de espanto. Doctor, los resultados de la analítica del bebé llegaron. Hay algo raro. Julián tomó el papel y leyó los valores. Frunció el ceño. Esto no puede ser, murmuró Julián, mirando de reojo a Roberto y luego al bebé. El tipo de sangre, hay una incompatibilidad extraña. Roberto, con su instinto de depredador siempre alerta, captó el cambio en el ambiente. ¿Qué pasa?, preguntó agresivamente. ¿Qué tiene mi hijo? Julián dobló el papel rápidamente y lo guardó en su bolsillo. Nada. Valores normales de prematuro, mintió, pero Roberto vio el temblor en sus manos. ¿Qué ocultaba el médico? ¿Acaso había algo más en la historia de aquel embarazo que ni siquiera Lucía sabía? ¿O era una nueva estrategia de Julián para separarlo de su hijo? La guerra por el corazón de Lucía y la verdad sobre el heredero de la hacienda apenas comenzaba, y Roberto estaba dispuesto a jugar sucio si el médico santo también lo hacía. La atmósfera se tensó. Lucía, ajena a esto, tocaba el cristal de la incubadora llorando de amor, mientras dos hombres se miraban sobre su cabeza con intenciones mortales. Los días siguientes en el hospital fueron una guerra silenciosa y fría entre dos hombres que amaban a la misma mujer,
y una tortura emocional para Lucía, quien se debatía entre la gratitud hacia el médico y el fuego incontrolable que la presencia de Roberto encendía en su sangre. Roberto no se movió del hospital. Dormía en la sala de espera, incómodo, con el cuerpo adolorido pero la voluntad de hierro. Pagó a las mejores enfermeras privadas para que atendieran a Lucía y al bebé las 24 horas, y mandó traer una incubadora de última tecnología desde la capital, humillando los recursos limitados que Julián podía ofrecer en su clínica rural. Era su forma de decir, yo puedo darle lo que tú no. Una noche, cuando la luna llena iluminaba la habitación de Lucía, Roberto aprovechó el cambio de turno de las enfermeras para colarse. Cerró la puerta con seguro y se acercó a la cama. Lucía fingía dormir, pero su respiración agitada la delataba. Deja de fingir que no sientes mi presencia, susurró Roberto con esa voz grave que le erizaba la piel. Arrastró una silla y se sentó muy cerca, invadiendo su espacio. Sé que estás despierta. Y sé que tu corazón se aceleró en cuanto entré. Lucía abrió los ojos lentamente, clavando su mirada color miel en la oscuridad de los ojos de él. Eres un arrogante, Roberto. ¿Crees que puedes comprar mi perdón con máquinas caras y flores exóticas? Le recriminó, aunque su voz carecía de la fuerza del odio. No quiero comprar tu perdón, Lucía. Quiero ganármelo. Y sé que en el fondo, tu cuerpo me perdona antes que tu mente. Roberto extendió la mano y, con atrevimiento, trazó una línea con su dedo índice desde el hombro de Lucía bajando por su brazo desnudo hasta la muñeca. Su toque quemaba. Tu piel lo recuerda. ¿Sientes eso? Es electricidad. Con él no lo sientes. Con ese doctorcito sientes paz, tal vez cariño, pero esto es fuego. Lucía intentó retirar el brazo, pero él la sujetó con firmeza, entrelazando sus dedos con los de ella. Suéltame, Roberto, no tienes derecho, jadeó ella, sintiendo como el calor subía por su cuello. Tengo todos los derechos. Soy tu esposo. Soy el padre de ese niño que lucha por vivir en el pasillo. Roberto se inclinó, rozando casi sus labios. Y voy a descubrir qué es lo que esconde tu querido Julián. Lo vi nervioso con los análisis. Si trama algo para separarnos, lo destruiré. Julián es un hombre bueno. No como tú, defendió ella, pero la cercanía de los labios de Roberto la estaba mareando. Roberto sonrió de lado, una sonrisa de depredador seguro de su casa. Los hombres buenos también tienen secretos sucios cuando se trata de desear a la mujer de otro. Descansa, mi reina. Mañana volvemos a casa. Yo no voy a volver a esa casa, replicó ella. Irás a donde vaya mi hijo. Y mi hijo necesita la hacienda, el aire puro y el espacio de sus ancestros. No lo discutiré. Al día siguiente, la verdad salió a la luz de la manera más cruda. Roberto, usando sus influencias, había conseguido una copia del informe que Julián había ocultado. Entró al despacho del médico sin llamar, azotando los papeles sobre el escritorio. Me mentiste, bramó Roberto. Julián se levantó, pálido. No te mentí, solo, no te dije toda la verdad. El informe dice que el bebé tiene una rara anomalía genética. La braquidactilia tipo D. Es inofensiva, pero es hereditaria. Roberto golpeó la mesa. Mi abuelo la tenía. Yo la tengo en el pulgar izquierdo. ¿Tú sabías que eso confirmaba al 100% que el niño es mío sin necesidad de una prueba de ADN? ¿Por qué te callaste? Querías hacerme dudar. Julián bajó la cabeza, derrotado por la evidencia. Sí, admitió con voz rota. Vi la marca en el dedo del bebé. Supe que era tuyo sin ninguna duda. Pero, tuve miedo. Miedo de que si te enterabas tan rápido, te la llevarías. Quería ganar tiempo. Quería que Lucía se enamorara de mí antes de que tú usaras tu derecho de sangre. La amo, Roberto. La amo como tú nunca supiste hacerlo. Roberto lo agarró de la bata, alzándolo con furia, pero se detuvo antes de golpearlo. Vio en los ojos del médico la desesperación del amor no correspondido. Lo soltó con desprecio. La diferencia, Julián, es que ella es mi mujer. Y aunque la rompí, ella me ama. Lo veo en sus ojos cuando luchan por no mirarme. Gracias por salvarle la vida. Por eso no te rompo la cara ahora mismo. Pero aléjate. Si te vuelvo a ver cerca de mi familia, no seré tan clemente. Esa tarde, el alta médica llegó. A pesar de las protestas de Lucía, la realidad era innegable. El bebé, al que llamaron Roberto Jr., necesitaba cuidados que la pensión no podía ofrecer, y la clínica de Julián ya no era terreno neutral. La hacienda Los Nogales, con sus recursos y enfermeras contratadas por Roberto,
era la única opción sensata para la salud del pequeño. El viaje de regreso fue silencioso. Roberto conducía con una mano en el volante y la otra descansando posesivamente sobre la pierna de Lucía, quien, agotada, no tuvo fuerzas para apartarlo. Al cruzar el portón de la hacienda, los empleados estaban formados en fila, cabizbajos, avergonzados por haber creído los chismes de Valeria. «Bienvenida a casa, patrona», dijo Díaz, quitándose el sombrero con respeto. Roberto cargó a Lucía en brazos hasta la habitación principal, ignorando sus quejas. «Puedo caminar, Roberto. No mientras yo tenga fuerzas para cargarte», respondió él, depositándola con suavidad en la cama matrimonial, esa cama inmensa que guardaba tantos recuerdos de pasión y lágrimas. «Vas a dormir aquí. Yo dormiré en el sofá o en la habitación de huéspedes si así lo quieres. Pero esta es tu cama. Y nuestro hijo dormirá en la habitación contigua, que ya equipé como una clínica». Las semanas pasaron y la convivencia forzada se transformó en una danza de seducción lenta y tortuosa. Roberto cumplió su palabra, no la tocaba si ella no quería, pero se aseguraba de estar presente en cada momento. Se levantaba en las madrugadas cuando el bebé lloraba para que ella descansara, aprendió a cambiar pañales con sus grandes manos torpes pero delicadas, y la miraba amamantar con una devoción que hacía temblar las rodillas de Lucía. Una tarde de tormenta, muy parecida a aquella noche nefasta en que la echó, la tensión rompió el dique. La luz se fue en toda la hacienda debido a los rayos. El bebé dormía tranquilo. Lucía estaba en la sala, mirando la lluvia caer por el ventanal, envuelta en una bata de seda. Roberto apareció detrás de ella con un candelabro en la mano, proyectando sombras largas en las paredes. «¿En qué piensas?», preguntó él, dejando el candelabro en una mesa y acercándose por la espalda, tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo radiando hacia el suyo. «En que la lluvia se llevó todo una vez, y tengo miedo de que vuelva a pasar», susurró ella. Roberto la tomó de la cintura con firmeza y la giró para que lo enfrentara. En la penumbra, sus ojos brillaban con un hambre voraz que ya no podía contener. «Nada te va a llevar de mi lado otra vez, Lucía. He vivido en el infierno estos meses sin ti. Verte caminar por esta casa, oler tu perfume en mis almohadas y no poder tocarte me está volviendo loco. Roberto, no empieces. Necesito empezar», gruñó él, atrapándola contra su cuerpo. «Necesito borrar las huellas del dolor con placer. Lucía, dime que no me deseas. Dime que cuando me ves sin camisa cargando a nuestro hijo no sientes ese calor en el vientre. Dímelo». Lucía quiso mentir, quiso empujarlo, pero su cuerpo la traicionó. Sus manos subieron por el pecho de Roberto, aferrándose a su camisa. «Te odio por lo que hiciste, pero te amo tanto que duele», admitió ella entre sollozos. Esa confesión fue la chispa que detonó la dinamita. Roberto la besó con una pasión salvaje, desesperada, un beso que sabía a disculpa y a posesión. Sus bocas se devoraron, buscando recuperar el tiempo perdido. Él la levantó en vilo, y ella enroscó las piernas en su cintura, rindiéndose a la marea. «Eres mía, maldita sea, eres mía», gruñía Roberto entre besos, llevándola hacia la alfombra frente a la chimenea apagada. «Voy a hacerte el amor hasta que olvides tu nombre, hasta que solo sepas pronunciar el mío. Quiero que grites, Lucía. Quiero escucharte. Cállate y llámame, estúpido hacendado», respondió ella, mordiendo el labio inferior de él, desatando la bestia. Fue una noche de entrega total. No hubo dulzura al principio, solo la urgencia de dos cuerpos que se reconocían, que se necesitaban como el aire. La ropa voló por la habitación. La piel chocaba con piel, sudor con sudor. Roberto recorrió cada centímetro de su esposa, adorando las nuevas curvas que la maternidad le había dejado, besando la cicatriz de la cesárea como si fuera un altar sagrado. «Eres perfecta, más hermosa que antes», le susurraba él al oído con voz ronca, mientras sus manos fuertes exploraban sus caderas con descaro. «Me vuelves loco, mujer. Muévete para mí. Así me gusta, que seas salvaje. Tú eres mi perdición, Roberto», gemía ella, arqueándose, sintiendo como el amor y el placer la sanaban por dentro, borrando las dudas. Hicieron el amor hasta el amanecer, primero con furia y luego con una ternura infinita, entre susurros de perdón y promesas renovadas. Se dijeron todas las verdades sucias y limpias, se perdonaron con el alma y con el cuerpo. A la mañana siguiente, cuando el sol bañó la sala, los encontró abrazados, desnudos bajo una manta, con las manos entrelazadas. El llanto de Roberto Jr. los despertó. Roberto se levantó primero, y en lugar de llamar a la enfermera, besó la frente de Lucía y dijo: «Quédate ahí, mi amor. Yo voy por nuestro campeón.
Hoy empieza nuestra verdadera vida. Y así fue. Con el tiempo, la herida cicatrizó. No fue fácil, hubo discusiones y celos, porque el carácter de Roberto seguía siendo volcánico, pero aprendieron que el amor no es solo pasión, sino confianza reconstruida ladrillo a ladrillo. Valeria desapareció para siempre, tragada por sus propias deudas y miseria. Julián encontró paz en la ciudad, lejos de ellos, sabiendo que su papel había sido salvarlos, no separarlos. Un año después, en el primer cumpleaños de Roberto Jr., la hacienda estaba llena de globos y risas. Roberto miraba desde el porche cómo Lucía jugaba en el jardín con el niño, quien ya daba sus primeros pasos tambaleantes. Ella se veía radiante, feliz, plena. Él se acercó y la abrazó por detrás, besando su cuello. Te amo, Lucía. Gracias por perdonar a este tonto orgulloso, susurró. Ella se giró y le sonrió, esa sonrisa que iluminaba su mundo. Gracias a ti por luchar, Roberto. Al final, el destino tenía razón. Éramos el uno para el otro, solo teníamos que perdernos para encontrarnos de verdad. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba y que su mujer lo engañaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada por otro, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Roberto y Lucía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, ni en el dinero que se acumula en el banco, sino en el amor incondicional, la confianza y el respeto mutuo que se construyen día a día. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser para quienes amamos. Y si te gustó, suscríbete al canal.